Buenos días a todas. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotras y muchísimas gracias a Baquea Alonso por aceptar venir hoy a esta ponencia y como ahora la voy a presentar. Estamos encantados de que esté porque va a introducir un tema que creo que muchas veces tocamos solo marginalmente cuando hablamos de violencias, ¿no? Pensamos siempre en punición, en nuevos tipos penales, en cómo responder con las víctimas, todo lo cual está muy bien, pero es insuficiente si queremos un cambio social a largo plazo. Entonces, lo que hoy va a hablar es sobre nuevas masculinidades, sobre el concepto, sobre las políticas públicas, cómo se puede abordar. Es la responsable de un informe que publicó el Ministerio de Igualdad y que podemos colgar en la web o socializar en los chats y demás después. Baquea Alonso es socióloga, docente e investigadora, doctora en trabajo social, especialista en la coordinación y diseño de proyectos de intervención social y experta en políticas europeas de género. Coordina la línea de programas sobre hombres y masculinidades en Fundación CEPAIM, en la que también coordinó hasta 2019 el área de igualdad y no discriminación. Es experta en políticas europeas de género, por parte de la Universidad Complutense de Madrid, y cuenta con una experiencia laboral de más de 15 años en el diseño y coordinación de proyectos con perspectiva de género. Es además docente de posgrado en temas de violencia de género, prevención, detección y atención en Aspasia, IFIS Group 5 y Universidad La Salle. También es coordinadora de la campaña de sensibilización social Soy 365, que es la implicación de los hombres en la lucha por la igualdad. Y para más información les vamos a dar la página web que está ahí en el dossier que tenéis. Coordina también los trabajos para la elaboración de los cómics Hombres Feministas y algunos referentes de 2017 que tienen ahí y Hombres Feministas, que son también proyectos que están ahí citados los links y que podemos compartir también luego por las redes si les apetece. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí y cuando quieras te damos la palabra para que puedas hacer una presentación y luego abrimos un turno de debate y conversación, que verás que las compañeras también tienen experiencia vasta en territorio y en los diferentes países de América Latina. Muy bien, muchas gracias, Cecilia. ¿Se oye bien así? ¿Se habló? ¿Me oís, no? Gracias por la presentación. También a Arturo, que no está, se fue. Bueno, que es con quien he estado también, ¿no? Cruzándome unos cuantos mails en los últimos días para organizar esto. Y claro, a la Fundación Carolina, que la verdad que desde que me llamasteis estaba toda nerviosa diciendo, wow, la Fundación Carolina, esto no es cualquier cosa, ¿no? Así que encantada de estar aquí y además que sea una cosita así como en familia, ¿no? Y que da para, bueno, da como otro ambiente y otro feeling para conversar. Me han dicho que sois un grupo maravilloso, lo cual no lo dudo en absoluto. Ya en los días atrás estuve viendo algunas fotos, ¿no? Por ubicarme un poco en qué era esto, ¿no? De esta experiencia que lleváis tiempo haciendo, ¿no? La Fundación Carolina de promover el liderazgo de mujeres en América Latina y de hacer estas visitas. Creo que tenéis un plan de trabajo súper intenso, ¿no? Creo que ayer fue intenso el día también. Y nada, pues lo dicho, ¿no? Que mucho gusto de estar aquí. Bueno, os voy a contar cosas de las que a veces, como decía Cecilia, no suelen ocupar mucho la conversación cuando hablamos de estrategias de igualdad y de prevención de violencia, que es básicamente hablar de los hombres, lo cual es curioso, ¿no? Porque precisamente que son ellos los que ejercen la violencia, ¿no? de la que nos ocupamos y en la que la mayoría de las veces las políticas públicas se han enfocado sobre todo a atender a las víctimas, ¿no? de esa violencia, pero bueno, lo que yo vengo a proponeros hoy es un poco una reflexión sobre un cambio de perspectiva en ese sentido, no tanto un cambio que haya hecho yo, ni mucho menos, sino más bien compartir con vosotras lo que ya se viene diciendo sobre este tema, porque aunque aparentemente parezca nuevo, no lo es. Como muchas cosas, a veces que tenemos que volver a inventar la rueda o recordar, ¿no? que hay cosas que ya se venían diciendo, pues fijaros, desde Beijing, ¿no? desde la conferencia de Pekín de año 95, pero que también las cosas a veces tienen su momento de explosión, pues en un momento determinado, ¿no? Tiene que ver con el movimiento Me Too, tiene que ver con el momento histórico, social, político en el que nos encontramos, tiene que ver con el desarrollo de políticas públicas. Bueno, y resulta que es verdad que desde hace, bueno, ahora iremos viendo, ¿no? Por lo menos en España, y sí que me gustaría mucho que luego pudierais comentar cómo es la situación en vuestros países, ¿no? Pues se empieza a hablar también de los hombres y de las masculinidades cuando hablamos de políticas de igualdad y cuando hablamos de prevención de violencia, ¿no? Pero eso es una tendencia un poco que se viene dando en los últimos tiempos.
aunque la idea es que yo hable y que luego tengamos el espacio de debate, pero también lo podemos hacer un poco sobre la marcha, es decir, que si hay cosas que voy diciendo y de pronto queréis, oye, ¿y esto qué? O os recuerda algo, pues adelante, no tengáis pena y no lo dejéis para el final, sino que vamos un poco conversando, ¿no? Bueno, aunque en el programa tenéis un título de la conferencia que básicamente tiene que ver con eso, con políticas y estrategias de lucha contra la violencia, poniendo el foco en los hombres y la transformación de las masculinidades, pero bueno, yo he acortado un poco el título y es este que tenéis aquí, ¿no? Básicamente se trata de hablar de cómo las políticas públicas, las políticas de igualdad en particular hasta ahora, han nombrado o no a los hombres como promotores de ese cambio, ¿no? De ese cambio necesario. Entonces, primero una reflexión muy básica, pero por lo menos para que sepamos, ¿no?, un poco de dónde partimos sobre qué son las políticas públicas. Yo entiendo que estamos en un foro donde estos conceptos los dominamos y que los tenéis claros, pero bueno, está bien a veces un poquito de recordatorio para ver de qué estamos hablando, ¿no? Y ahí tenéis algunas definiciones que tienen ya unos años, pero que a mí me parece que siguen explicando bien a lo que nos referimos cuando hablamos de políticas públicas, y dice Day que una política pública es aquello que el gobierno decide hacer o no hacer, ¿no? Ya estemos hablando del gobierno municipal, estatal, europeo incluso, ¿no? Pero lo que está claro es que tiene que ver con una decisión, ¿no? Y esto es importante cuando veamos luego por qué no se han hecho cosas sobre hombres y masculinidades y por qué sí ahora se empieza a pensar en esto, ¿no? Otra definición podría ser iniciativas estratégicas que provienen del poder político en la búsqueda de soluciones a problemas colectivos. Esto también es importante, ¿no? La idea de solucionar problemas. Las políticas públicas se supone que están para solucionar problemas, pero problemas que se han diagnosticado. Si no hay un diagnóstico previo, difícilmente vas a poder poner medidas o vas a desarrollar planes o leyes o proyectos, ¿no? Entonces, la parte del diagnóstico también es fundamental en esto, ¿no? Y claro, y que los problemas además también, eso lo diré ahora, se definen colectivamente, ¿no? ¿Quién decide qué es un problema social, ¿no? Y me interesa también mucho lo que dice Subirat, que es un experto en España en temas de políticas públicas, histórico ya, ¿no?, que diferencia también entre políticas positivas y negativas, es decir, qué es tan importante lo que se hace como lo que no se hace, ¿no? Entonces, bueno, esto un poco como marco de entrada, ¿no? Os decía que es importante quién define qué es un problema social, ¿no? Porque podemos decir, bueno, el problema de la vivienda en España, que por ejemplo ahora se habla mucho de los precios del alquiler, o la desnutrición infantil, o no sé, la salud reproductiva de las mujeres, y quién define que eso es un problema, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis recogido un poco de diferente literatura qué elementos, ¿no?, tienen que de alguna forma cumplirse para que podamos hablar de un problema social, ¿no? Por un lado, un problema que afecta a un número significativo de personas, es decir, si es una cosa que me pasa a mí sola, bueno, pues difícilmente se va a diseñar una política pública para eso, ¿no? Que sea considerado un hecho indeseable, por parte de la población, es decir, esto que pasa no nos gusta y lo queremos cambiar, por lo tanto, fundamental también pensar que el cambio es posible, y cuando hablamos de los hombres, de las masculinidades, también debemos de pensar que el cambio es posible, porque si pensamos que los hombres no pueden cambiar o que la socialización sobre la masculinidad no es posible, pues entonces nos dedicamos a otra cosa, nos vamos y ya está, ¿no? Y luego esta idea de que a partir de ese diagnóstico, a partir de esa detección de un problema social y de decidir que queremos hacer cosas, se suelen desarrollar grupos, estructuras, movimientos que en muchas ocasiones hacen de lobby para que esos temas entren en la agenda política, ¿no? Porque ese es otro de los grandes temas, cómo entra un determinado problema en la agenda política, quién lo impulsa, ¿no? Y ahí, bueno, ya sabemos que normalmente los caminos pues son o viene de abajo o viene de arriba, ¿no? Y de abajo pues viene sobre todo de los movimientos sociales y demás. Claro, en este tema de los hombres y las masculinidades, una de las preguntas que nos podemos hacer es: ¿quién está impulsando desde los movimientos sociales que se hable de esto? ¿Quién está impulsando que en la futura ley de igualdad de vuestros países o en el próximo plan de igualdad que se vaya a hacer en España haya medidas específicas dirigidas al cambio de los hombres o la transformación de las masculinidades? ¿Es el movimiento feminista quien tiene que hacer eso? ¿Lo ha hecho? Es el movimiento de hombres por la igualdad, que también es un actor importante, ¿no? Es un actor político importante. En España hay un movimiento de hombres por la igualdad, pero minoritario también, ¿no? Tienen fuerza, tienen capacidad para que eso entre en la agenda, ¿no?
Yo tengo un compañero con el que, bueno, que trabajamos juntos, de hecho forma parte del equipo de investigación del estudio que mencionaba Cecilia, ¿no? Y él dice que es un histórico del movimiento de hombres por la igualdad, Hilario Sainz, y dice, hasta que el movimiento feminista no asuma esto de los hombres y las masculinidades en su agenda política, la política institucional no va tampoco a tocar este tema, ¿no? Entonces, bueno, parece interesante, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, esta primera parte que os estoy compartiendo de la presentación tiene que ver con preguntarnos, bueno, pues cuál es el problema que queremos afrontar, cuáles pensamos que son las soluciones para afrontar ese problema, porque a partir de ahí definimos también quiénes son los culpables, si me permitís la expresión entre comillas, sobre quién hay que dirigir las medidas, cuál es la solución del problema, qué es lo que vislumbramos, ¿no?, de aquí a unos años que suceda, y en ese sentido también quién debe de actuar, quiénes son los actores políticos implicados, etcétera, etcétera. Bueno, creo que nada que no sepáis, ¿no? Yendo un poquito más a lo concreto, ¿no?, yendo de lo más general a lo más concreto, las políticas de igualdad como un tipo de política pública, que bueno, ahí tenéis la definición, no la voy a repetir, pero sí que me interesa y también, claro, lo que yo os voy a contar va a ser mucho sobre España, entonces vosotras intentar también hacer la traslación a vuestras realidades y ver, bueno, ¿y esto en mi país cómo es, ¿no? Judith Astelarra, que es otra investigadora ya histórica, que tiene un libro que yo creo que todas que estamos en este sarao hemos leído alguna vez, ¿no?, que es precisamente sobre políticas de igualdad en España. Ella habla de esas fases que veis ahí, ¿no? Por un lado, una primera fase de igualdad de oportunidades, que en el caso de España se produce en los años 80, cuando termina la dictadura y se crea el organismo de igualdad por excelencia, que es el Instituto de la Mujer, y entonces es una fase en la que, claro, había que sacar de la discriminación a todo un colectivo, si me permitís la expresión, es decir, a más de la mitad de la población, que eran las mujeres que venían de una fase en la que éramos discriminadas por ley, ¿no? O sea, que en la época de la dictadura no es que hubiera una discriminación simbólica o indirecta o informal, sino que había cosas que no podíamos hacer porque la ley nos lo impedía, ¿no? Entonces, esa primera fase de las políticas de igualdad se trata de sacar a todas las mujeres que no habían podido trabajar, ir a la universidad, bueno, desarrollarse en diferentes niveles, bueno, pues promover que tuvieran las mismas oportunidades que los hombres, ¿no? Pero esa fase se ve rápidamente insuficiente. Se decía que, bueno, si nos quedáramos en la fase de igualdad de oportunidades, pues no sé, si ahora decimos que necesitaremos 300 años para llegar a la igualdad, pues hubiéramos necesitado 500 o 600, ¿no? Entonces entramos luego en la fase de las conocidas acciones positivas, también se ha llamado en algunos sitios discriminación positiva, ¿no? Y es esta idea de hacer cosas específicas para grupos que históricamente han estado discriminados. Fijaros que las acciones positivas no es una estrategia que se comienza a utilizar para el caso de la desigualdad de género, sino que se empezó a utilizar en Estados Unidos para la desigualdad racial. Cuando en Estados Unidos terminan, ¿no?, también un periodo en el que la población negra estaba siendo discriminada por ley, eso no quiere decir que el día que termina la segregación racial por ley, al día siguiente por la mañana todos los niños y las niñas que vivían en el Bronx, que vivían en todos los estados del sur de Estados Unidos, ya se sintieran libres, tuvieran las expectativas de llegar a ser presidentas del gobierno, en fin, no, eso no sucede, ¿no? Entonces, ahí empezaron, por ejemplo, el tema de las cuotas, ¿no? Había que obligar de alguna manera a que hubiera representación de colectivos históricamente discriminados, en este caso la población negra, para dar un impulso, ¿no? Bueno, pues eso luego se ha trasladado a las políticas cuando hemos tratado de paliar la desigualdad entre mujeres y hombres, ¿no? Y luego hay una tercera fase, que nos sonará a todas esta palabreja, ¿no?, del mainstreaming de género, esto que nos ha costado tanto entender qué quería decir, ¿no?, o transversalidad del enfoque de género, que también lo decimos acá en España, ¿no?, que es esta idea de que, bueno, el género está en todo y que, bueno, estupendo hacer políticas específicas, pero que lo de género tiene que ser, pues, transversal a toda la política, ¿no?, y que todo lo que hagamos tiene que tener una mirada de género, evaluar el impacto de género, etcétera, etcétera. El mainstreaming de género que se nos vendió, entre comillas, como la panacea, es decir, que yo creo que la gente que, sobre todo en los años, pues a partir del 2000, ¿no?, que la gente que trabajáis, no sé si estáis trabajando creo que sí, ¿no?, algunas en ONGs, en cooperación, en desarrollo estratégico y tal, bueno, pues decíamos, esto es, efectivamente, es esto, ¿no?, la estrategia dual, medidas específicas, pero transversalidad, pero claro, luego nos dimos cuenta que es que eso era muy difícil, porque eso significa que todo el mundo tiene que estar formado, que todo el mundo tiene que estar sensibilizado, que todo el mundo tiene que estar convencido
deseo de esto, ¿no? Porque si tú resulta que quieres incorporar esto en el Ministerio de Exteriores, en Defensa, con la policía, en Sanidad, pues necesitas que todos esos actores también se impliquen en esto, pero se impliquen no solo porque me lo creo, sino porque estoy formada, porque eso es uno de los temas que pasa también con los temas de género, que parece que esto te sale así del cuerpo, ¿no? O sea, como que esto no fuera una cuestión técnica. Claro que hay todo un tema ideológico, pero hay una parte que tiene que ver con la metodología, con lo técnico, ¿no? Y que se aprende, ¿no? Pero parece que, como todos somos mujeres y hombres, todos podemos opinar de esto, ¿no? Y es verdad que podemos opinar, pero una cosa son las opiniones, lo sabemos, otra cosa son los datos, ¿no? O son los hechos, etc. Bueno. Y Judith Astelarra habla también de una última fase. Claro, ella dejó el libro en el 2009, ¿no? Entonces del 2009 ahora pues han pasado más de 10 años, ¿no? Pero ella ya apunta ahí, además en sus últimas partes del libro, que cree que también el mainstreaming de género será insuficiente y de lo que estaríamos hablando realmente es un cambio estructural, ella lo llama así. Y ahí dice ella que la igualdad no se producirá si los hombres no cambian, y marca como uno de los desafíos de futuro, os digo, esto es al final ya del libro, cuando dice, bueno, por aquí debería ir la cosa, ¿no? El rechazo a la jerarquía entre los géneros deberá ser asumida también por los hombres en los ámbitos públicos y privados. O sea, que ella considera que, desde el punto de vista de las políticas de igualdad, si eso no se produce, bueno, pues vamos a llegar hasta donde llegamos, ¿no? Pero siempre tocando con ese muro. Bueno, hay otra gente que en España ha tratado estos temas de políticas, pero tampoco mucho, ¿eh? De hecho, mi tesis doctoral, que tiene que ver con estos temas, pues cuando empecé esta cosa que se llama el estado de la cuestión, ¿no? A ver quién había dicho cosas sobre esto, pues la verdad es que muy poco. O sea, en España muy poca gente, ¿no? Sí es fundamental el libro de María Bustelo y Emanuela Lombardo, que son unas profesoras de la Universidad Complutense que han estudiado mucho el tema de políticas de igualdad, tanto en España como en Europa, y ellas en el 2009, aunque su libro no es específicamente, ni su investigación no es específicamente para ver dónde estaban los hombres, pero sí que concluyen también esto, ¿no? Dicen que al analizar los diferentes planes, las diferentes estrategias, tanto en España como en Europa, notan que no hay un llamamiento al cambio de los hombres, que la tendencia es a representar a las mujeres como sujetos que tienen el problema, acordaros de lo que decíamos al principio, de quién define el problema, quién tiene el problema, quién lo debe resolver, ¿no? Y por tanto, todo lo que ellas estudian hasta el 2009 son medidas dirigidas a las mujeres, ¿no? Los planes estratégicos, los planes de las empresas, las leyes, la normativa también a nivel europeo siempre habla de mujeres y de medidas dirigidas a ellas, ¿no? Y no hay acciones, por lo tanto, diseñadas para que los hombres cambien. Es decir, se supone que los hombres cambian por las medidas que se dirigen a las mujeres, que también, es verdad, está claro que los hombres han cambiado, porque nosotras estamos aquí, estamos en el mercado laboral, estamos cada vez en más espacio y eso inevitablemente ha hecho que los hombres tengan que cambiar. También nos relacionamos con ellos porque son nuestras parejas, o son nuestros padres, o son nuestros amigos y obviamente han tenido que cambiar, pero claro, eso es lento, también lo sabemos, ¿no? Y de lo que se trata, y un poco el llamado que yo hago y la gente que estamos trabajando en este tema, es que la política pública tiene que apoyar, tiene que impulsar también ese cambio, que no podemos dejarlo solo al devenir histórico y a que las propias relaciones de género, bueno, pues se vayan modificando solo porque las mujeres estamos cambiando, ¿no? Porque eso pues, probablemente pues, sea muy lento. Bueno, ¿por qué hablar de los hombres? Yo creo que a nadie se le escapan las razones, pero por recordarlas así de manera muy rápida. Por otro lado, porque la desigualdad sigue existiendo, porque la violencia sigue existiendo, porque necesitamos imaginar nuevas estrategias, nuevas políticas, necesitamos seguir pensando, porque además ya lo hemos visto, ¿no? Que en el tema de los derechos de las mujeres esto no es una línea progresiva en la que siempre vamos a mejor. Creo que no hace falta insistir en eso, ¿no? Pero hablar de los hombres también, y eso lo voy a hacer ahora porque hay un montón de agendas internacionales, lo mencionaba al principio, ¿no? Que ya en Beijing se habla de que las estrategias de igualdad deben incorporar a los hombres y a los niños, pero como os digo, hay muchas agendas que ya vienen hablando de este tema, ¿no? La idea de la masculinidad hegemónica como problema social, también por otro lado hacernos cargo, queramos o no, de que hay una reacción neomachista, patriarcal, vivida en los últimos años. En España se nota clarísimamente, pero bueno, creo que en otros países también, y de hecho el que hayan llegado al poder algunos presidentes, pues tiene que ver en parte, ¿no? Con ese malestar masculino, ¿no? Eso lo dice un sociólogo norteamericano, Michael Kimmel, ¿no? Que escribe un libro que se llama Angry White Men, los hombres blancos cabreados, donde además es un libro que lo escribe antes de que gane Trump, donde ya él dice
que ese malestar masculino que hay, que tiene que ver no solo con el cambio en las mujeres, también con otras cuestiones políticas, económicas, del desempleo y demás, él dice que ese malestar tiene contingencia política y que se podrá convertir, como de hecho pasó, en voto, en que alguien capitalice ese malestar y lo convierta en voto, ¿no? Y sabemos que no todos los votantes de Trump fueron hombres, pero sí un tanto por ciento importante. Y aquí en España la extrema derecha también está más apoyada por hombres que por mujeres. Y eso pasa en otros lugares, ¿no? A lo mejor luego queréis compartir algo de esto sobre vuestras realidades. Entonces, bueno, por eso también necesitamos hablar de esto, porque ese malestar masculino que es real, claro. Estamos moviendo el piso, ¿no? Estamos moviendo los papeles, entonces claro que hay ese malestar, pero la pregunta es si el feminismo ofrece algo también a los hombres o solo se lo va a ofrecer, la respuesta a sus malestares o a sus crisis de la masculinidad, solo se lo va a ofrecer la extrema derecha con su discurso neomachista, tradicional, donde vuelve a decir, no, los hombres son esto, las mujeres son esto otro y tal, ¿no? Entonces, bueno. Y luego fundamental también la idea de hablar de los hombres porque tienen un papel pueden tener un papel en la prevención de violencia. Porque cuando hablamos de los hombres y violencia casi siempre hablamos de los agresores, pero la realidad es que la mayoría de los hombres no son agresores. Lo que pasa es que la mayoría de los hombres donde están en una especie de limbo, que ellos se han querido situar en una especie de neutralidad que todas sabemos que no es real, que aquí o estás conmigo o estás contra mí, y es que hay en cuestiones en las que esto es así, ¿no? Por poner un ejemplo muy concreto, cuando el Me Too, ¿no? En Estados Unidos en el año 2017, ¿no? Recordar, bueno, primero surge en el ámbito de Hollywood y tal, pero luego se fue extendiendo en otros ámbitos, ¿no? Estas montón de mujeres que dijeron, oye, a mí me ha pasado esto, ¿no? Pues a los pocos años Tarantino, sabéis que bueno, uno de los principales culpables de esto fue este productor, Wittgenstein se llamaba, o Wittgenstein, nunca sé decirlo, bueno, este señor, que su apellido empieza por W, de hecho está en la cárcel creo, bueno, pues un montón de mujeres, ¿no? Dijeron que este tipo las acosaba, ¿no? Pues Tarantino a los pocos años dijo que, bueno, que él sabía lo que pasaba, ¿no? Y que en realidad todo el mundo lo sabía. Y entonces, claro, pues dices, ¿y qué pasa, no? Entonces, vale, tú no eres un agresor, probablemente, no sé, la vida privada de Tarantino, no tengo ni idea, no sé cómo se comporta con las mujeres, pero que desde luego fue cómplice en su silencio para que este señor pudiera hacer lo que hacía, está claro, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido digo que hay muchos, que lo que también pedimos a los hombres es que dejen de situarse en ese lugar, bueno, esto no va conmigo porque como yo no soy un maltratador, porque como yo tal, y esto es un problema que efectivamente las mujeres, incluso las apoyo, incluso voy el 8 de marzo a las manifestaciones, ya, pero es que necesitamos que hagan algo más que eso, ¿no? Que necesitamos que hagan mucho más, porque además los hombres están en espacios donde las mujeres no estamos. No solo de poder, sino también de esto que se llama homosociabilidad, ¿no? O sea, espacios donde los hombres se socializan, están juntos, hablan de cosas en las que nosotras no estamos, en sus códigos, y ahí es un lugar donde los hombres también pueden frenar mucha violencia, mucho desprecio hacia las mujeres, etcétera, etcétera. Bien, voy a saltarme algunas cosas porque solo me quedan 50 diapositivas. Entonces. No sé si queréis decir algo hasta ahora. Esa que ya van a salir muchos temas. Sí, ¿no? Venga, pues bueno. Por hablar no nos quedamos atrás. No os quedáis atrás. Bueno, pero yo también, ya veis que también hablo, así que... Bueno, fijaros, cuando... Mi jefe me reñiría mucho porque no he presentado a la Fundación CEPAIN, que es a quien represento yo hoy aquí y donde surge además toda esta reflexión, ¿no? Pero bueno, eso os dejo que os metáis en la web y descubráis un poco más sobre esta organización. Pero sí que contaros que, claro, ¿por qué empiezo yo a pensar en estos temas y a trabajar en estos asuntos? Pues viene muy de base y muy de un trabajo muy concreto. Yo en la Fundación CEPAIN durante muchos años he coordinado proyectos de inserción sociolaboral, proyectos de desarrollo de intervención, sí, sobre todo con población migrante, ¿no? Y empezamos a darnos cuenta que los proyectos que dirigíamos a las mujeres estaban muy bien, empoderamiento, prevención de violencia de género, mejora en el mercado laboral, pero
Siempre pongo yo el mismo ejemplo, cuando esas mujeres llegaban estupendas a sus casas, el señor que tenía en el sofá sentado era el de siempre, nadie había hecho nada con ellos, ¿no? Entonces, por eso os digo que es a partir de la intervención social directa cuando nos damos cuenta de, oye, con estos tipos también hay que hacer algo, porque además es que las mujeres, bueno, nosotras hacemos un buen trabajo con ellas, pero si ellos no cambian no hay manera, ¿no? Entonces, bueno, cuando empezamos a pensar en eso, claro, al principio, y eso quizás os pase a vosotras si estáis en este tema o si vais a empezar a estar en este tema, es esta sospecha de, bueno, ¿y esto de trabajar con hombres es feminista? ¿No? O a veces no lo preguntamos, cada vez menos, ¿no? Pero yo empecé en esto, nosotros empezamos en el año 2013-2014 y yo ahí sí que dije, wow, y esto de preocuparme ahora por los hombres y tal, no sé qué van a pensar las compañeras y tal. Entonces, claro, me tuve también que armar un poco, tanto teóricamente como sí, justificar, ¿no? Un poco y ver quién había hablado de esto antes, pero también para tener yo las espaldas un poco cubiertas, ¿no? Y ahí me fui a la definición de Marcela Lagarde, que sospechosa de no feminista no es, ¿no? Y que ya en el año 96, cuando define lo que es la perspectiva de género, él está hablando de mujeres y hombres. Por eso pongo ahí género no es igual a mujer, pero nos hemos tirado demasiado tiempo confundiendo los términos, ¿no? Incluso cuando redactamos los proyectos y decimos, este proyecto tiene en cuenta el enfoque de género, y luego cuando miras un poco más dices, no, este proyecto lo que hace es acciones específicas dirigidas a las mujeres desde un enfoque de género transformador, feminista, en el mejor de los casos, pero de los hombres no dice nada, y de las relaciones de género tampoco dice nada, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí dije, bueno, pues si lo dice Marcela Lagarde, puedo seguir adelante, ¿no? Pero además el hecho de saber si feminismo, si hay varones feministas, ¿no? Claro. Ese es otro tema muy, digamos, muy fuerte en Latinoamérica. O sea, hay varones feministas y, por ejemplo, yo soy de las que propone que obviamente hay varones feministas, porque el feminismo es la lucha por la equidad, ¿no? Entonces, ahí como que me sumo. Estupendo. Me he tocado no sé si le estoy dando al micro. Bueno, el estudio al que hacía referencia Cecilia y que parte de la reflexión que yo os comparto hoy la podréis encontrar ahí de manera más extensa, es este estudio, Comparativa Internacional en Políticas de Masculinidad. Yo diría que no es una comparativa internacional, como veis tengo problemas con los títulos, pero bueno, el Ministerio sacó este título en el contrato, en la licitación, y luego hubo que mantener ese título en todo el estudio, pero en realidad es más bien una panorámica, porque una comparativa internacional es otra cosa, ¿no? Una comparativa habría requerido otro nivel de análisis. Lo que sí es una fotografía, bueno, de diferentes experiencias que a lo largo, que además en todas partes del mundo ya están trabajando los hombres y las masculinidades en diferentes niveles. Aquellos países que ya lo tienen en la normativa, porque ya hay países que lo están marcando en las leyes, y otros que más bien es desde abajo, que es la sociedad civil, que son las ONGs, que están empezando a hacer cosas y que están, de hecho, lo que decía al principio, empujando para que la política también empiece a incorporar eso, ¿no? Cuando pone por escrito cuáles van a ser las medidas, los objetivos a medio o largo plazo, etcétera, etcétera. Bueno, ahí tenéis los compañeros que me acompañaron en este estudio y lo podéis encontrar tanto en la página del Ministerio de Igualdad, bueno, de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, como en nuestra página web, cepain.org. Hay un informe ejecutivo, si no os queréis leer las 200 no sé cuántas páginas, pero bueno, yo os animo a que lo leáis, pues hay un informe. Y bueno, entonces... ¿Compara algunos países o hace un relevamiento del estado del arte? No compara, por eso te decía que no es una... ¿Pero elige países en particular? Sí, ahora os voy a contaros alguna. Sí. Y además de América Latina mucho, porque además en América Latina en absoluto esto es nuevo. De hecho, cuando nosotras en CEPAIN empezamos a pensar en este tema, tiramos mucho de América Latina, porque había dos opciones, o los países nórdicos, y entonces, bueno, pues sí, había que leer, en el mejor de los casos en inglés, que vale que sí, pero luego eso lo tienes tú que aterrizar en tus equipos, en tus programas, entonces, bueno, bebimos mucho de América Latina, porque realmente encontramos, sobre todo a nivel metodológico concreto, de talleres con hombres, porque al final nosotras necesitábamos cómo nos metemos en un aula con hombres migrantes, que son con los que nosotros trabajamos, a trabajar estos temas. O sea, necesitábamos metodologías concretas, ¿no? Y ahí, pues mucho de Centroamérica y de, bueno, México, Chile, o sea, bueno, y luego os pondré algunos ejemplos donde eso ya se está convirtiendo en leyes, ¿no? Bueno, entonces los objetivos que nos marcamos con este estudio, pues eso, es hacer
una recopilación de lo que estaba sucediendo, obviamente no de todo, porque eso es imposible, pero sí, bueno, que diera pistas, en realidad, por qué la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en España pide un informe sobre esto, porque ya estaban pensando que querían hacer política sobre esto, y entonces querían hacer primero un diagnóstico. De hecho, ahora os contaré que efectivamente así ha sido. Bueno, las compañeras de España sí que están familiarizadas con la campaña del hombre blandengue, que ha salido a primeros de septiembre aquí en España, que nos guste más o menos la campaña, pero desde luego es la primera vez que en España hay una política pública estatal. Luego veremos que las comunidades autónomas llevan tiempo haciendo cosas, que promueve, que hay un mensaje dirigido directamente a los hombres y que promueve el cambio en ellos, ¿no? Y la transformación del significado social de la masculinidad. Entonces, bueno, se hace este recorrido por diferentes lugares, se analiza el lugar de los hombres en las políticas de igualdad en España. Se identifican ámbitos y temáticas, ¿no? Porque vale, una vez que decimos, bueno, venga, que las políticas incorporen a los hombres, pero eso, como dice también una jefa que yo tenía, el papel lo aguanta todo, ¿no? Pues sí, lo empezamos a nombrar, vale, pero luego hay que ver cómo eso se aterriza en concreto, en qué ámbitos, qué temáticas, con qué metodologías, qué enfoques, ¿no? Entonces, bueno, de todo esto también se habla en el informe. Las técnicas de investigación utilizadas han sido, aparte de leer mucho y de la literatura consultada y demás, ha sido entrevistas individuales. En el propio informe al final tenéis un anexo con toda la gente con la que hablamos, gente además de diferentes lugares. Aquí tengo un gráfico un poco donde se ve, ¿no?, la procedencia. De América Latina, de hecho, recuerdo en particular a Olivia Tena de México, bueno, una feminista histórica, ¿no?, que de hecho tuvimos un grupo triangular, entre ellas Soledad Murillo, que fue secretaria de Estado de Igualdad aquí en España, y Emanuela Lombardo, como experta en políticas de igualdad, y bueno, pues la verdad es que muy interesante. Y la verdad es que hemos hablado con casi, no digo con todo el mundo, pero sí con una representación importante de quien tiene algo que decir en este tema, ¿no? Michael Flatt, que es un experto australiano que lleva un montón de años trabajando temas de hombres y masculinidades en el campo de la prevención de violencia, y por supuesto en España, pues que era más fácil y accesible, ¿no?, pues con mucha gente. Bueno, ahí tenéis 16 hombres y 14 mujeres fueron entrevistadas. Bien, bueno, de esta parte, a ver, el informe tiene toda una parte primera que os puede resultar interesante si es la primera vez si es la primera vez que entráis en este tema, o aunque no sea la primera vez, pero queréis profundizar. Tiene una parte de marco teórico importante, porque claro, nosotras con este informe también hacemos lobby de alguna manera, porque nosotros también queremos meter una serie de mensajes y de enfoques al propio Ministerio. Es decir, que cuando la gente que llevamos un tiempo trabajando en esto, de pronto el Ministerio te encarga esto, pues tú dices, qué maravilla, ¿no?, poder tener esta interlocución directa para decirle, mira, esto se debería hacer así, ¿no?, o esto en otros sitios se ha hecho así, ¿no? Entonces, bueno, también quisimos como situar un poco el tema, la reflexión, los debates que había sobre esto, antes de pasar a lo que es la descripción pura y dura de, bueno, pues en México se está haciendo esto, en Costa Rica esto, o en Alemania esto otro, ¿no? Entonces, hacemos unas reflexiones iniciales en el informe importantes. Por un lado, que cuando hablamos de violencia de género, o sea, que queremos hablar de más cosas que de violencia de género, cuando hablamos de hombres y de igualdad. Pensar, esto no lo encarga la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, pero a nosotros nos hubiera gustado que nos lo hubiera encargado el Ministerio de Igualdad. Parece una tontería, el Ministerio de Igualdad es la Delegación del Gobierno, pero ya enfoca el tema, ya coloca el tema de hombres y masculinidades en la parte de violencia de género, que está bien, pero nosotras pensamos, y eso lo decimos en el informe, que con hombres se pueden trabajar en otros muchos espacios. De hecho, se puede trabajar en el ámbito sanitario, por ejemplo, se puede trabajar en migraciones, bueno, en otros muchos, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es decir, bueno, porque además es lo mismo que hacemos con las mujeres, es decir, ¿es posible trabajar prevención de violencia de género haciendo solo medidas relacionadas con la atención a víctimas? No, sabemos que prevenir violencia de género es trabajar la igualdad. Entonces, todo lo que hagamos para promover el liderazgo de mujeres, para que las mujeres estén en los puestos de dirección, ¿no?, etcétera, 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 pues eso al final previene la violencia, ¿no? Pues con los hombres pasa lo mismo, ¿no? El informe tiene también una parte de aclaraciones conceptuales que también son importantes, ¿no? Y ahí me agarro un poco a lo que decía Cecilia en su presentación, cuando has dicho nuevas masculinidades, ¿no? Y veis que lo tengo ahí en interrogante, porque es un concepto que la literatura experta y la gente que está un poco en este tema está empezando a desechar un poco, ¿no? No es el término que más ya usamos. Es verdad que es el que más se ha popularizado
y que la opinión pública lo entiende, y a mí a veces no me parece mal eso, es decir, que bueno, nuevas masculinidades, pues sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? De otra manera de ser hombre, de ta. Bueno, si resulta, o sea, al final el lenguaje tiene que servir para comunicarnos y para entendernos, ¿no? Pero bueno, si nos situamos en un nivel un poquito más no sé, más teórico, más de gente que está en el ajo, pues yo creo que es bueno que vayamos pensando en los términos que usamos, ¿no? Entonces, nuevas masculinidades en realidad es que no dice nada, dice nuevas, que nuevas, en fin, no es sinónimo de bueno, ni de feminista, ni de corresponsable, ni de no violento, ni de nada de eso, ¿no? Entonces, es mejor que le pongamos unos apellidos más concretos a las masculinidades que queremos y que buscamos, ¿no? Y en ese sentido, pues algunas de las cosas, de los conceptos que ya os he sugerido, ¿no? Como masculinidades igualitarias, feministas, corresponsables, positivas, pero iría un poco más allá, y es que ¿por qué hablamos tanto de masculinidades y no hablamos de hombres? Y a mí me parece que también a veces omitimos un poco la palabra hombres y no deberíamos, porque hemos empezado a sustituir un poco. Si antes género era igual a mujer, entonces ahora masculinidades es igual a hombre, y no necesariamente. La masculinidad tiene más que ver con la construcción social. Las mujeres también contribuimos a una determinada forma de ser hombre, eso no solo recae en los hombres, ¿no? Pero lo que sí pedimos es un cambio en los hombres concretos, en los individuos, pero también en la construcción social. Entonces, por eso a mí me gusta hablar de hombres y masculinidades, meter las dos palabras, ¿no? los dos conceptos. Luego sabéis, y si no os lo digo ya, que se viene también hablando más últimamente de masculinidades en plural que en singular, ¿no? Cuando se habla en singular se suele hacer más referencia al término de Connell, que es esta experta australiana, ¿no? Al concepto de masculinidad hegemónica, ¿no? Que es la que nos podemos imaginar, ¿no? Como la poderosa, la hegemónica, vaya, que la propia palabra lo dice, ¿no? Pero, de hecho, Connell hace una clasificación de masculinidades, él menciona hasta 4, ¿no? Porque no todos los hombres tampoco están en el mismo lugar, ¿no? También existe una suerte de jerarquía entre hombres. De hecho, el patriarcado hace dos cosas: colocar a los hombres sobre las mujeres y poner también a determinados hombres por encima de otros hombres. Está claro que los hombres migrantes con los que yo trabajo, que vienen en pateras, sin documentación, que son de otra cultura, que son negros, incluso si son homosexuales, no me puedas decir que tienen el mismo poder que, no sé, que el presidente del Real Madrid, del club de fútbol acá, ¿no? Entonces los dos son hombres, comparten privilegios, pero hay una parte del pastel... ¿Qué comparación con el presidente del Real Madrid? Bueno, Yo creo que la definición es más los machos alfa lomo plateado y los saco largos, porque entre ellos son así, ¿no? O eres macho alfa lomo plateado o eres saco largo. O sea, más o menos. En Perú sería más así. O sea, saco largo es el varón que está como a merced de lo que le dice la esposa y hace todo lo que dice la esposa. Ese es un saco largo. Y el macho alfa lomo plateado es ese que puede tener muchas mujeres, puede sacarle la vuelta a la esposa, puede ir a la fiesta, no le culto a nadie. Ese es el macho alfa lomo plateado, porque además tiene mucha gente atrás que lo sigue, ¿no? Ahí más o menos yo voy. Sí, ahí lo que también me hace esto recordar, y también en conversación con este compañero, con Hilario Sanz, que él dice que para ver realmente para poder medir la evolución de los hombres, el cambio que se viene produciendo en los hombres, no hay tanto que comparar a los hombres de ahora con los de antes, sino a los hombres de ahora con las mujeres de ahora, ¿no? Pero bueno, está interesante, pero lo digo porque a veces puede parecer, hay una trampa en algunos cambios que se están produciendo en los hombres, ¿no? Acordaros del metrosexual de los años 90, acordaros de Beckham, bueno, aquí en Europa era Beckham, que de pronto se ponía crema, que cuidaba su cuerpo, ahora el metrosexual, eso. Entonces parecía, y eso incluso en aquel momento se llamó nuevas masculinidades, pero la pregunta no es esa, la pregunta es ¿cómo se relaciona Beckham con su mujer? Por ejemplo, ¿cómo es la educación que le da a sus hijas? ¿Cómo se coloca él en los lugares de poder cuando otros hombres agreden o insultan a las mujeres, ¿no? O sea, ¿cómo se construye eso es. Bueno, a ver, vamos al ajo, aunque no lo parezca. Esto todo era introducción. Pero bueno, fijar, en España, os decía antes que la primera política de igualdad a nivel estatal, enfocada claramente y
y de manera directa y expresa a los hombres es reciente, apenas el mes de septiembre con esta campaña que se llama El hombre blandengue, que si queréis buscar en internet podéis ver los anuncios que se han sacado por televisión y por radio y tal, pero hay unos antecedentes importantes y el más importante, vaya, perdona que repita, fue el teléfono para hombres del año 2009, fijaros si hace ya tiempo. Esto fue en los tiempos en los que Miguel Lorente, que no sé si lo conocéis, desde luego sí, ¿no? Pues Miguel Lorente, que fue delegado del Gobierno contra la violencia de género en aquel momento y que él, bueno, el tema de las masculinidades también siempre le ha preocupado y de hecho ahora habla mucho de esto, bueno, pues puso en marcha este teléfono, ¿no? Que era un teléfono donde los hombres podían llamar, bueno, se supone que para prevenir la violencia, aunque también sabemos que muchas de esas llamadas, porque hay un informe que así lo dice, fueron para insultar, para decir, sí, el teléfono hubo muchos hombres que lo utilizaron para eso. Recibió 6.600 llamadas y bueno, fue un recurso polémico, consumió mucho dinero porque un teléfono cuesta mucho dinero atenderlo, 24 horas al día, todos los días del año, en fin, ¿no? Y además, desde luego, en aquel momento, imaginaros, las críticas desde el movimiento feminista fueron feroces, ¿no? Porque estábamos apenas, habían pasado 5 años de la aprobación de la ley integral contra la violencia de género y se necesitaba tanto para las víctimas, seguíamos sin pisos de acogida, seguíamos, bueno, ¿no? Pero bueno, cabría preguntarse qué pasaría ahora, ¿no? Con un teléfono como este estamos en otro momento, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, que para el estudio estuvimos hablando con el Ministerio de las Mujeres y con Ariel, no recuerdo el apellido. ¿De Argentina hay aquí alguien? Ah, bueno, claro. Pues, bueno, pues en Argentina crearon una dirección general, luego vemos cómo se llama en concreto, para trabajar los hombres y las masculinidades. Eso es un buen ejemplo de, bueno, cómo hacer este tema, ¿no? Dedicarle un espacio con una persona que sabe de esto, con unos presupuestos, obviamente, ¿no? Y además así te quitas el ruido de que esto está quitando recursos a otro sitio, de que no sé qué, ¿no? Porque es otro de los grandes debates, ¿no? Invertimos en esto y entonces hay menos dinero para las víctimas. Bueno, yo creo que eso es un debate que se resuelve rápido, lo que hay que hacer es poner más dinero y priorizar, ¿no? O sea, porque nadie debate, oye, ¿y por qué no compramos menos tanques y lo dedicamos al trabajo con hombres? No, siempre es que parece que eso va a quitar dinero a la atención a víctimas. Bueno, pues pongamos más recursos para todo, ¿no? Y listo. Y además que el enfoque que hemos dado tenemos que reconocer que no, para el tema de violencia no es el ideal, porque no es un tema de trabajar con víctimas, es un tema de trabajar prevención. Y para trabajar con prevención tenemos obligatoriamente que trabajar con quien causa el problema, que es el hombre. Eso es. Eso es. Pero eso tan obvio, que parece tan claro, pues nos ha costado un poco, ¿no? Nos ha costado un poco llegar a eso, ¿no? Pero ahora está claro que... Y no seguirá costando de esto que diga. ¿Quiénes estamos diseñando la política pública? Para esos temas generalmente somos mujeres. Hay un tema con los micrófonos, que para que se escuche la grabación es importante que cuando intervenga el micro. Entonces claro. yo prefiero que termines la exposición y luego lo pasamos. Vale. Porque si lo vamos a ir pasando todo el tiempo vamos a retrasar. Claro, vale. Ok. Bueno, os decía que el informe tiene una parte de marco teórico que os animo también a que leáis, pero por rescatar de ahí algunas ideas que me parecen importantes. Esto de la gente que estáis aquí de la universidad, esto de hablar de los hombres, investigar a los hombres y tal, no es nuevo. Esto viene pues, desde que empiezan los estudios de género y los estudios feministas en las universidades en los años 70, ¿no? Que empezaron a llamarse los Women Studies y tal. Ya en paralelo surgen también los Men Studies, ¿no? Lo que pasa es que hay ahí un matiz importante, que además esto lo dice Jeff Hearn, que es un investigador europeo, ¿no? Que dice que está bien que hablemos de estudios críticos de la masculinidad, ¿no? Lo importante de los apellidos, como os decía antes, ¿no? Porque estudiar la masculinidad per se no es necesariamente feminista, nos podemos dedicar a estudiar cómo son los hombres, cómo son socializados, incluso problemas específicos que tienen los hombres, por ejemplo los temas de salud, pero sin pretender transformar en clave de género a los hombres y sin analizar qué tiene que ver eso con la discriminación de las mujeres y con la violencia que sufren las mujeres, ¿no? Entonces a Jeffer le gusta, y yo me sitúo también ahí, en estudios críticos de la masculinidad, ¿no? Y luego dos ideas más importantes. Los hombres, como grupo social, obtienen beneficios del patriarcado, se benefician de este sistema de desigualdad. Esto, de hecho, Connell lo llama dividendos patriarcales, usando el concepto marxista, ¿no? Igual que los dividendos que se obtienen, ¿no? De la plusvalía y tal, pues también existen unos dividendos. Es decir, todos los hombres
os beneficiáis de alguna manera aunque no hagáis nada. Pero eso nos pasa a todas en otros sistemas de privilegio que existen. Yo por ser blanca me beneficio de ser blanca y yo cuando me levanto por la mañana no hago nada para que eso suceda. Pero me pasa cuando voy a un aeropuerto, cuando tengo que pasar una frontera, cuando voy al médico y de pronto el médico pues me trata mejor. Bueno, en fin, que es que formamos parte de ahí, ¿no? Lo que primero hay que ser consciente que efectivamente somos sujetos privilegiados, cada una en nuestro espacio, ¿no? Los hombres también, pero en el caso de los hombres también, ¿no? Es que ese es el tema, ese es el temazo. Ese es el temazo. Pero hay una parte importante y ahí, claro, para la gente que hacemos intervención social y que realmente queremos hacer cosas para los hombres y con los hombres, tiene que ver con esto que llamamos también la cara B de los privilegios. Es decir, para los hombres los privilegios también tienen un coste. Y no estoy diciendo que el patriarcado también les afecta mucho a los hombres y que los hombres tienen que llorar y todo esto, ¿no? Que también es la parte un poco light del discurso. Pero sí es verdad que existen unos costes de la masculinidad, sí es verdad que hay datos que nos informan de que el 90% de las personas que están en prisión son hombres, que de hecho la mayoría de los hombres que están en prisión no están por violencia y no hacia las mujeres, sino hacia otros hombres, que hay mayores tasas de drogadicción y de alcoholismo en hombres que en mujeres, que hay mayor suicidio en hombres que en mujeres, que hay más accidentes de tráfico en los que están implicados hombres que mujeres, es decir, ser hombre es un coste para muchos hombres, ¿no? Para las mujeres está clarísimo, ya sabemos el coste que tiene para las mujeres una determinada forma de ser hombre, pero también para los chicos, también para los hombres, ¿no? Y ahí se abre un campo enorme en la intervención social, porque esos costes de la masculinidad los podemos trabajar desde un montón de ámbitos. Yo desde el campo migratorio, porque todos los días estoy trabajando con hombres migrantes que vienen porque están desempleados, porque no tienen documentación, porque tienen un problema de salud. Bueno, pues yo puedo trabajar con ellos ese tema que a priori es su demanda concreta y específica y es para lo que vienen a mí, y por el camino hablamos de género también, y hablamos de privilegio y hablamos de todas estas cuestiones. Por la violencia también, ¿no? Por la violencia. La gente migra también de sus países. Claro, o por su identidad de género, o por su orientación sexual también, ¿no? Entonces ahí también les puedes agarrar mucho, ¿no? Y todo esto, claro, tiene muchísimo que ver con el enfoque interseccional, ¿no? Que lo hemos usado mucho, lógicamente, para hablar de las mujeres y menos para hablar de los hombres. Entonces, cuando hablamos de los hombres, pues acordaros de este ejemplo que os ponía tan dramático del presidente del Real Madrid, del chico que viene en patera, ¿no? A los hombres también están colocados en la estructura social en diferentes lugares, de acuerdo a su raza, origen, etnia, origen, idioma, bueno, etcétera, etcétera. Y eso hay que tenerlo en cuenta para la intervención social más concreta, pero también para el diseño de políticas públicas, ¿no? Bueno, entonces os decía que en el tema de las agendas políticas internacionales, que es otra de las partes del estudio, lo que hacemos es, pues eso, un recorrido de los diferentes documentos donde este tema ya ha ido apareciendo, ¿no? Entonces, desde Beijing, que ya os lo he comentado antes, hasta nuestros días, que hay. Hace nada ha estado aquí, hace un mes ha estado aquí una eurodiputada, de hecho, del Parlamento Europeo, haciendo un estudio, y este tema está claramente ya en la agenda también de la política europea, ¿no? Pero ahora iremos viendo cómo esto ha ido paso a paso entrando. Pero, yéndonos un poco al pasado, la Conferencia de Desarrollo y de Población del Cairo, ¿no? Un referente también para la gente que estamos en los temas, por ejemplo, de salud sexual y reproductiva, es un referente, pues ya ahí se habla de los hombres, porque claro, ¿cómo podemos hacer salud sexual y reproductiva con las mujeres sin hablar de los hombres? Es imposible, ¿no? Pero en la conferencia del VIH que promueve Naciones Unidas en el 2001 también se dice no podemos hacer prevención de VIH sin tener en cuenta qué papel pueden jugar los hombres en todo esto, ¿no? UNESCO, la OIT, bueno, todo esto lo paso más rápido porque vamos mal de tiempo, ¿no? Un documento fundamental, si queréis tirar del hilo, es el que elabora Naciones Unidas, que además se lo pide a Connell, la australiana, donde, bueno, sitúa, ¿no? Claro, era una de las primeras veces que se empieza a hablar de esto, entonces, bueno, dice cosas que leyéndolas ahora con el tiempo, pues dice, bueno, pues esto es obvio, pero las cosas cuando se escriben en el momento no son tan obvias, ¿no? Pero hay una cosa fundamental que dice Connell ahí de cara a las políticas públicas, y es que a los hombres y a los niños hay que nombrarlos. Hay que nombrarlos explícitamente, ¿no? Porque si no los estamos invisibilizando en su papel como promotores de igualdad y como actores para prevenir la violencia, pero también para trabajar sus problemas específicos, lo que hablábamos antes de los costes de la masculinidad, también para ellos, ¿no?
No sé si conocéis la campaña de He for She, que fue una campaña de Naciones Unidas del año 2014, ¿no? Donde esta actriz Emma Watson, ¿no? Era esta, sí. Hace este llamado, ¿no?, a los hombres. Y en el caso europeo, el pistoletazo de salida es cuando Finlandia tiene la presidencia de la Unión Europea. Sabéis que en Europa cada 6 meses lo tiene un país. De hecho, el año que viene le toca a España y a Suecia. Se van a... Bueno, no sé quién va primero. Pero... Vale, estupendo. Por ahí me han rumoreado, pero no sé en qué ha quedado la cosa, que precisamente Suecia y España, por ser dos referentes en temas de políticas de igualdad, quieren que los temas de género estén bastante en agenda el año que viene, pero bueno, vamos a ver con toda la que tenemos montada, me refiero a guerras, energía, inflación y todas estas cosas, ¿no? Y ya sabemos que lo de género siempre es como si no tuviera que ver, ¿no?, con todo eso. Bueno, entonces, claro, Finlandia, ¿no?, ya sabéis, los países nórdicos con una trayectoria importante en políticas de igualdad, en estado de bienestar, pioneros en el permiso de paternidad, que es quizás la política pública por excelencia, ¿no? La política pública por excelencia dirigida a los hombres, ampliación del permiso de paternidad. En España, hasta el 2007, 3 días. Los hombres tenían 3 días. O sea, usted se iba al hospital, paría, te ibas a casa con el bebé y a los 3 días su señor esposo se volvía a la oficina, hasta el 2007. En el 2007 se amplía a 15 y la verdad es que ha ido habiendo en los últimos años una subida paulatina hasta que ahora mismo están iguales. Tenemos permisos iguales para hombres y para mujeres, lo que pasa que, bueno, con alguna crítica porque son transferibles, hay una parte en la que todavía las mujeres se lo pueden pasar a los hombres, en algunos países nórdicos no se pueden pasar, con lo cual obliga sí o sí a los hombres y además los obliga a que en algún momento tengan que ser los cuidadores únicos, es decir, no que estén los dos en casa, sino que te toca a ti, solo, y yo... Bueno, eso es trabajar, estamos hablando de que no trabajar. No trabajar. Permiso de paternidad pagado al 100%, o sea, subvencionado, pero tú te quedas en casa con la criatura. Bueno, en Estados Unidos creo que no hay. No, en Estados Unidos no hay para nada. Ni para las mujeres, ¿no? Ni cuando te enfermas, si tienes que morirte para eso. Las académicas tienen que tener sus hijos en verano, que es cuando están... Qué terrible. Bueno, en Europa, el EIGE, que es el Instituto Europeo para la Igualdad de Género, que se crea en el 2010, ya reconoce en sus objetivos, ¿no?, fundacionales, que tendrá como objetivo también específico crear conciencia sobre el papel que pueden jugar los hombres como aliados en la igualdad tal cual. De hecho, EIGE redacta después 2 documentos importantes que también los podéis encontrar en Internet, uno en el 2012 y otro en el 2014, sobre este tema. Ahora bien, he de decir que EIGE después de esto no ha hecho nada más sobre este tema. Para el estudio les contactamos y quisimos hacer una entrevista y por más que lo intenté, porque además hay una española, bueno, hay varias españolas ahí trabajando, pero había una en la que yo tenía la tarjetita porque la había conseguido por aquí en Madrid en algún evento que habíamos tenido conjunto y no hubo forma porque decían que ellas no trabajaban este tema y dice, pero ¿cómo vais a trabajar este tema si sois el Instituto para la Igualdad de Género? Y la última estrategia, además se lo dije así, la última estrategia europea que se aprueba en marzo del 2020 dice expresamente que todos los temas de prevención de violencia habrá que implicar a los hombres, bueno, pues son estas cosas también de competencias, y entonces pues que ese no es su tema, ¿no? Bueno, por más que insistí no pudimos entrevistarlas. El convenio de Estambul, que sabéis que desde luego es un referente, ¿no?, en materia de violencia y que desde luego en España ha significado cambios legislativos a varios niveles. Bueno, pues ahí se habla de los hombres también y de los niños de manera explícita, ¿no? Voy un poquito más rápido. Bueno, y los diferentes planes estratégicos que se han desarrollado en España, en Europa, desde la década del 2000 hasta esta que os acabo de mencionar, que se aprobó en marzo del 2020, bueno, pues en todas se ha ido mencionando a los hombres, pero de manera cada vez más obvia, ¿no? Al principio, fijaros, en la estrategia del 2006 solo se hablará del abandono escolar por parte de los chicos. Es decir, ya se detecta ahí que hay cosas
los costes de la masculinidad. Hay cosas que le pasan específicamente a los niños, que tienen que ver con cuestiones de género y que deben de ser atendidas por la política pública, ¿no? Pero en esa primera estrategia no se conecta, y para mí es una de las cosas que falta, y que falta hoy también, es conectar la violencia con la igualdad. ¿Por qué? ¿No? O sea, ¿cómo conectamos que los niños fracasen más en la escuela con la violencia que sufrimos las mujeres? Es que eso tiene que ver. Hay un hilo ahí, claro, hay que explicarlo, pero hay un hilo ahí. Y, por ejemplo, yo la crítica que le hago, ahora que estamos aquí en familia, a la campaña del hombre blandengue, que bueno, y además tendremos oportunidad de decírselo al Ministerio en los diferentes espacios que tenemos, es que no conecta con la violencia. No conecta con la desigualdad, habla de unos hombres que sí, que tienen que cuidar más, que cogen a niños en brazos, que cuidan a ancianos, genial, y es verdad que eso es uno de los pasos, y es verdad que es una ventana de oportunidad, y es verdad que los hombres cuanto más cuidan, menos violentan, eso es cierto, pero creo que el siguiente paso, no sé cómo todavía, tendrá que ir en esta idea de conectar y que empecemos a entender todas, y sobre todo ellos, lo que tiene que, esto de las nuevas masculinidades y del cambio de que los hombres sean más empáticos, más cuidadosos y tal, que tiene que ver eso también con la violencia, con la desigualdad y con la discriminación, ¿no? Como os decía, la medida estrella, el permiso de paternidad, entonces eso se ha promovido mucho también desde la política europea y se instaba a que los países miembros, ¿no?, ampliaran los permisos de paternidad. Y en la última estrategia, como os decía, enfocado mucho en el tema de violencia, ¿no? ¿Y no sería más fácil que como Estado se dé una ley en la que, por ejemplo, toda la publicidad esté enfocada en eso? Por ejemplo, algo que nos ha ayudado en Perú es que se ha conversado para que los medios, digamos, cuando sea el Día de la Madre, ya no se regale artefactos a la mamá, ¿no? Sino que se muestre en el Día de la Madre más bien un papá que hace el desayuno con los hijos y que es parte del quehacer natural, una cosa así, ¿no? Nos quedan media hora antes que empiece la próxima mesa, entonces les pediría en todo caso que vaya cerrando la presentación y luego damos turno de palabras para poder cumplir un poco con el programa, porque tenemos otras invitadas que van a entrar y para que puedan ir al baño y preguntar. Vale, voy cerrando. Leeros el informe. Ahí, por ejemplo, contamos cambios legislativos que ya se están dando en Suecia, en Costa Rica, en México, en Perú. ¿Hay alguien de Perú aquí? Pues me interesaba, por ejemplo, saber qué pasó con una propuesta de ley. Claro, esto fue en el verano cuando hicimos el trabajo de campo, había una propuesta de ley que se llamaba así, de fomento de nuevas masculinidades para la igualdad de género. No sé en qué ha quedado eso. Quedó archivado. El Congreso que tenemos hoy es muy conservador. Vale, bueno, pues ahí está. Y en Argentina, lo que os decía, se crea la Dirección para la Promoción de Masculinidades para la Igualdad de Género, ¿no? Ya específicamente, ¿no? Y luego en el estudio también se habla mucho de los programas de salud, que este es otro de los grandes temas, y en la que la poca política pública que ha habido dirigida a los hombres, más allá del permiso de paternidad, ha tenido que ver en el campo de la salud. Y ahí hay varios países, de hecho, que han tenido programas de salud específicos para los hombres. Ahí los tenéis, pero fijaros, y lo podéis ver por el tipo de países que son, no necesariamente feministas. Y es lo que os decía antes, hablar de la salud masculina no necesariamente es feminista, ¿no? A ver, ¿cómo termino yo esto? Porque, bueno, como veis tengo muchas cosas. En España hay un cambio de tendencia, o sea, las políticas de igualdad hasta fechas muy recientes no han nombrado a los hombres, es decir, si una se mira los planes, y eso es un ejercicio que podéis hacer también en los documentos de vuestros países, ¿no? Ir a ver qué dice de los hombres y de las masculinidades en este plan estratégico, en este programa, ¿no? Entonces en España no aparecían hasta ahora, pero en el último plan que se acaba de aprobar ahora, el Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres 2022-2025, al menos ya hay un objetivo explícito que es impulsar políticas específicas dirigidas a transformar el mandato de la masculinidad hegemónica. De hecho, la campaña del hombre blandengue la ubicaríamos claramente en este objetivo, ¿no? Y luego con esas dos medidas concretas que tienen que ver con fortalecer las redes de hombres comprometidos por la igualdad bueno, y estas reflexiones más sobre el papel de los hombres y tal. Bueno, en fin,
os digo, hay un cambio de tendencia. Ya hay leyes en España autonómicas que están nombrando explícitamente a los hombres y dirigiendo medidas o promoviendo que en los diferentes planes que cuelgan al final de esas leyes ya se diseñen medidas específicas dirigidas a ellos. En el caso de España, siempre pionero en este tema, el País Vasco. El Instituto Vasco de la Mujer, Emakunde, tiene un programa que se llama Gizonduz, histórico desde el año 2007, que además promovido por un hombre. En aquel momento el Lehendakari Ibarretxe fue una apuesta suya personal, eso se sabe. Bueno, la gente que está en esto sabe que fue él el que dijo esto hay que hacerlo. Y además una cosa muy importante que tiene que ver con algo que ya hemos hablado, el tema de los recursos. Él cogió y dijo 500.000 euros más para este año para Emakunde, es decir, ni un duro se va a tocar de todo lo que viene haciendo el Instituto Vasco de la Mujer con mujeres, con todos sus programas y demás. Esto viene a sumar, ¿no? Entonces, bueno, el Instituto de la Mujer dice, bueno, está bien, si usted me va a dar 500.000 euros para hacer esto, vamos a ver qué pasa. Han hecho diferentes evaluaciones y es un programa que la verdad es que es pionero internacionalmente, pero desde luego acá también, ¿no? Y tanto Andalucía como Valencia ya ha introducido también cambios legislativos donde se está mencionando a los hombres. Ahora está por ver en qué se traduce eso, claro, fijaros las fechas que os estoy dando, 2021, 2022, entonces vamos a ver qué significa eso, ¿no? De aquí a unos años a nivel de los diferentes niveles, una vez que está en la ley, pues en los planes, qué van a hacer las ONGs con eso, qué va a hacer la política municipal, etcétera, etcétera. Bien, bueno, tenéis en el estudio, como os decía antes, los ámbitos, las temáticas, obviamente hay que trabajar sexualidades, violencia, feminismo, hacer campañas. El tema de la prevención, donde hay un hueco enorme, es en la prevención secundaria. Yo no sé en vuestros países, pero desde luego aquí. No sabemos qué hacer con los hombres que no han sido denunciados o que no están en las cárceles. Es decir, los programas para trabajar con maltratadores se hacen en las cárceles, pero todas sabemos, y la gente que trabajamos en las ONG, todos los días que estamos interviniendo con mujeres, te está contando es que mi marido no sé qué, es que tal. Y no le van a denunciar, pues porque no le va a denunciar, porque no está en el momento, y nadie hace nada con ese señor, ¿no? Y muchas veces te llaman, como a alguien le suena que en Cepaína hacemos cosas de masculinidades, pues nos llaman, oiga, que hay aquí un señor, ¿qué hago? ¿Le derivo? Y digo, pues es que tampoco yo tengo ningún programa específico para eso, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un campo enorme de trabajo que se podría ubicar desde el ámbito de la salud. Bueno, habría que ver, ¿no? Pero creo que se podría prevenir mucha violencia ahí. ¿Perdón? También, claro. Bien, termino con esta diapositiva, ¿vale? ¿Cómo deben de ser las políticas de igualdad dirigidas a los hombres y que incorporen a los hombres y la transformación de la masculinidad entre sus objetivos? Pues según la literatura experta y según lo que nos han contado las diferentes personas con las que hemos hablado, deben de ser interseccionales, vincular lo personal y lo político, centrarse en la responsabilidad de los hombres, hay que hacer un llamado a la responsabilidad de los hombres, específicas y transversales, ¿no? Lo que hemos hablado antes de la estrategia dual, conectadas entre sí, lo que os decía antes, y además esto se lo dije a la delegada del Gobierno, me acuerdo, contra la violencia de género, cuando estuvimos presentando este estudio en junio, le decía, ¿ustedes saben lo que está haciendo el Instituto de la Mujer, por ejemplo, sobre corresponsabilidad? Y ella misma reconocía, bueno, nosotras aquí también tenemos nuestros problemas, ¿no? O sea, que no. Entonces, claro, si resulta que estás haciendo por primera vez una política pública estatal, donde vas a empezar a nombrar a los hombres, vas a hacer una campaña, entonces están los de prevención de violencia por un lado, y está el Instituto de la Mujer por otro, y en el mismo edificio, de hecho me consta que el día que estábamos presentando en la calle Alcalá, en el Ministerio de Igualdad, este estudio, hubo gente que luego me llamó y me dijo, yo no sabía que estabais presentando el estudio. Gente que sé que le interesa el tema de masculinidades. No, bueno, eso pasa en las mejores familias, está claro, pero es un ejemplo de que, bueno, estamos locos, ¿no? O sea, aprovecharos, esto es un estudio que habéis pedido vosotros, que lo habéis pagado con dinero público, pues se supone que debe de servir, ¿no? Bueno, y entonces, hablando de recursos, financiación continua, específica, suficiente. Y dos cuestiones importantísimas que se repite todo el rato. Evaluar, claro, siempre debemos de evaluar la política pública, pero en este caso, más. Necesitamos evidencia, necesitamos saber qué funciona, necesitamos decirle a la opinión pública esto tiene sentido, necesitamos hacer rendición de cuentas con el movimiento feminista para que también las compañeras que todavía tienen sospechas y dicen, bueno, esto si los hombres no van a cambiar, ¿no? Y hay muchas que lo creen y hay muchas que a veces también lo creemos, ¿no? Porque la cosa va lenta, ¿no? Bueno, pues toda la parte de rendición de cuentas es algo que es común, ¿no? En toda la gente que está trabajando en este tema, de que expliquemos bien al movimiento feminista qué estamos haciendo la gente que estamos trabajando hombres y masculinidades, desde qué enfoques, con qué objetivos, con qué presupuestos, para que quede de alguna manera claro, ¿no?
Así que bueno, lo dejo ahí y con mucho gusto de que conversemos más. Pues muchísimas gracias. Voy pasando el micrófono. Gracias. Hay varios temas que fueron saliendo y que son muy relevantes también en los otros días, para que estés un poco también al tanto. Ayer estuvimos exhibiendo muchas dificultades que tiene. No solo de construir, sino el papel de construir, ¿no? No solo las masculinidades, sino también las propias mujeres. Esto de las compañeras tienen dudas que los hombres vayan a cambiar, también las compañeras tenemos dudas que algunas mujeres vayan a cambiar, que son las responsables de educar a esos hombres. Y lo que hablabas de las mujeres no votan a esas extremas derechas, ahora sí lo están haciendo, cada vez más. Entonces eso es preocupante en términos de derechos reproductivos y en términos de todo, para explicar estas cuestiones. Dicho eso, no solo hay que cambiar a las parejas, sino a los padres, a los hermanos, a muchos. Y eso hablamos también ayer y para eso quería pedir. Entonces, Marijén me ha pedido la palabra, luego Elisa, luego Patricia, y están, bueno, y está Ala. Están todas. Les voy a decir, tenemos solo 20 minutos porque a las 11 llegan las otras ponentes. Por tanto, ser, por favor, concisas, ya sea en el comentario, si quieren hacer un comentario, como en las preguntas, porque si no, robamos tiempo a las compañeras que han pedido la mano en segundo lugar, ¿sí? Por Dios. Ahí vamos. ¿Aló, probemos? ¿Se escucha o no? ¿Se escucha? Bueno, muchas gracias, de verdad ha sido increíble, he aprendido un montón. Yo soy académica, estudio sobre todo movimientos opositores en regímenes autoritarios, entonces mi primer comentario es un poco sobre este tema, ¿no? Sabemos que la violencia de género está muy atada precisamente también al sistema político, ¿no? Los regímenes políticos. Me pregunto también una estrategia, por ejemplo, muy local. Efectivamente, tú nos hablaste del caso español, pero 70% de la población mundial vive en regímenes autoritarios, ¿no? Entonces, ahí hay como todo un campo también para entender. Y yo me pregunto, que estudio oposiciones democráticas ahora en día, puede ser una oposición no feminista, puede ser una oposición democrática de alguna forma, o sea, puede estar no alineada con estos temas, ¿no? Y efectivamente la respuesta es no. O sea, sí puedes tener también una oposición que dice buscar la democracia, pero que no es feminista y que no tiene un enfoque de género, cosa que me parece bastante problemático. Yo estudio América Latina, sobre todo Venezuela, México, ahora también Nicaragua. Y mi pregunta, bueno, eso era un comentario, mi pregunta ahora para el mundo más democrático está entre la intersección de Estado, ideología y también un poco con el rol de la sostenibilidad, ¿no? Cómo se hacen estas políticas de Estado de una manera sostenible para que la sociedad pueda ir avanzando en el tiempo y no con estos retrocesos bastante fuertes. Y sobre todo vinculada al Estado porque, bueno, sabemos que el Estado, bueno, la concepción del Estado va vinculado mucho a la ideología, ¿no? Y la derecha, nuevas derechas, pero y derechas también antiderechos, están precisamente atendiendo o atacando el rol del Estado en todo esto. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo está ese debate todavía aquí en España sobre la mesa? Tú abriste precisamente en la ponencia con el rol del Estado en todo esto, ¿no? O sea, ¿cómo se reconcilia el tema de la familia, lo individual, lo liberal con estas políticas? Yo compro absolutamente todo lo que estás diciendo. Me pregunto es cómo se suman movimientos que son más conservadores a esta causa que tiene que ser colectiva. Aquí la presión ya. Paso primero todas las preguntas, así nadie se queda sin hablar. Me da mucha pena. Bueno. Hola, buen día. Mi nombre es Elisa Millaquén. Yo vengo de Chile. Soy docente y soy concejala del área de educación y cultura, en una comunidad donde hay cerca de un 50% de vulnerabilidad alta. Mi pasión, obviamente, es educar, y lo sigo haciendo a través de, hoy día, un cargo de elección democrática. La verdad es que me inquieta mucho el tema justamente de las políticas públicas que deben estar centradas en la educación, porque la educación es transformación. Y para ello se requiere de docentes con condiciones laborales que no sientan que existe la desigualdad. Ni un profesor en riesgo
atendiendo familias en riesgo no es bueno. Siento que se debe relevar, y porque ahí está, por la sala, ¿cierto?, pasan todos los procesos de cambio. Y el enfoque en la educación debería estar en una educación no sexista, donde niños y niñas aprendieran a convivir en igualdad. El enfoque de género en los talleres, el enfoque de género en todos los niveles, pero para eso se requiere una reforma en el modelo de educación curricular del docente, porque no pasa por esa transformación en las universidades, a quienes forman a los docentes. La verdad es que es un tema que tiene que ver con una política pública de verdad comprometida con un cambio sustancial. La educación es transformación. No sé en realidad cómo lo viven en otros países, pero en mi país todavía falta mucho para llegar a eso. Se han hecho esfuerzos, ¿cierto? Hay un Servicio Nacional de la Mujer que le agregó de equidad y género, cuya principal meta es erradicar la desigualdad. Pero todavía no está incorporada la mujer rural y la mujer indígena, que en pandemia, ¿cierto? Toda la problemática de la violencia se agudizó, sobre todo en algunas regiones. ¿Para qué decir en la región de la Araucanía, donde está, ¿cierto?, militarizada la macrozona sur, y la mujer indígena ha vivido desde muchos años una violencia no solo familiar, sino estatal. Los niveles de violencia aumentaron drásticamente en algunas, sobre todo en comunas más vulnerables, que llega al 30% después de pandemia. 30% es un nivel altísimo. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno? Este año se promulgó una ley que comenzó a regir el 15 de septiembre en relación con contra la violencia y el abuso sexual en la educación superior, producto de marchas y protestas que hicieron las jóvenes universitarias por el acoso vivido en las universidades. Eso es. Pero generalmente surgen las leyes posterior a situaciones de connotación pública. No hay un esfuerzo por integrar esto de forma general dentro de un programa de gobierno. Eso es, digamos, ¿qué han hecho en otros lugares? ¿Cuál ha sido el esfuerzo? Y a niveles municipales recae la responsabilidad en una ley de seguridad que está en todo el país y que depende mucho del enfoque que le da un alcalde dentro de su programa de gobierno de una municipalidad. Y ahí hay una debilidad, porque se genera desigualdad dependiendo de los recursos que tienen las municipalidades. Hay municipalidades que tienen muchos recursos, por ejemplo, una municipalidad del sector oriente de la región metropolitana recibe por cada habitante un per cápita de cerca de 1 millón de pesos. Y en comunidades como Cerro Navia y otras comunas, un per cápita de 110.000 pesos, una diferencia enorme en recursos. Entonces, generalmente, las campañas de prevención justamente están restringidas dependiendo de los recursos. Eso. Gracias. Bueno, muchas gracias. Ha sido un tema que me ha desvelado durante muchos años. Me tocó dirigir el mecanismo de género del departamento de Montevideo, en Uruguay. Trabajé con el Emacunde, con Ander y con Josechu. Hay 2 o 3 cosas. Primero, creo que hay un dilema entre los gobiernos locales y los gobiernos nacionales en los mecanismos de género, porque los gobiernos nacionales son mucho más nuevos, inventan la rueda. No hay síntesis sobre las políticas locales y los avances de políticas locales para construir una política nacional. Eso es un problema del diseño de estructura de género, con los narcisismos nacionales en general, ¿no? Y el inventar la política. Lo segundo es, y lo conversamos mucho con los compañeros del Emacunde, ellos tienen una práctica muy buena, pero hay problemas con la aplicación. ¿Qué son? ¿Talleres? Son talleres, porque hay que bajar a lo concreto. ¿Cuál es la política material?
Y los hombres, nosotros tenemos un programa que se llama Hombres que deciden dejar de ejercer violencia, con todo el dilema, si vos le das un título o no le das un título, si le das un papel que dice que ya no es violento, las referencias de los jueces, todo ese mundo y ese capítulo, y eso es una urgencia para los mecanismos de género. Y ninguno de los programas que existe hasta ahora dan una respuesta medianamente razonable, entre otras cosas porque a los sistemas carcelarios no les interesa el tema. Y debería ir por ese lado el proceso. Una última cosa. El feminismo es una barrera para esta discusión y deberíamos poder ponerlo en agenda, nosotras. Toda esa discusión sobre quién es el sujeto político del feminismo y toda esa cosa con lo que ustedes están acá en particular, quiero decir que muchísimo más que en América Latina, en una batalla con un sentido raro, no sé mucho cuál es el fin de decir quién va a ganar con eso. Nadie. El problema es que el feminismo termina siendo una barrera, porque para las cuando le decimos el aliade, todo eso que hacemos en chiste, pero que lo hacemos, mirá el varón, que bien, ahora te agradezco que hagas esto, ¿no? Y que te cagas de risa. O sea, el tipo que trata de más o menos tener una política o un criterio, le ponemos el feministómetro que no nos ponemos a nosotras, porque en definitiva nosotras también somos machirulas en muchas cosas, pero no usamos ese criterio propio para ninguna otra mujer y sí para los hombres. Y ahí hay una barrera entre lo que es la violencia y lo que no lo es, ¿no? Lo que a mí no me gusta de los varones porque no lava el baño, a lo que es el ejercicio de la violencia, que me parece que es bueno establecer un límite, y creo que hay una discusión que el feminismo se vuelve cada vez más conservador, y en la medida que se vuelve más conservador es bastante más difícil construir, habilitar a que otros construyan sobre eso. Más que pregunta me gustaría saber tu experiencia trabajando con hombres migrantes, porque yo soy periodista y soy del Ecuador y estoy atravesada por el tema de la migración y siempre lo he abordado desde la mujer, y ahora quiero hacerlo desde los hombres y también quiero contar la violencia que atraviesa Latinoamérica ahora con el tema del narcotráfico, sobre todo el Ecuador, con una crisis carcelaria bastante fuerte, y quiero hacerlo anunciando desde el feminismo también y hablando de esto, de masculinidades. Bueno, Tatiana Riaño, de Colombia. Yo me sumo como a muchas cosas que tenía como pensadas en la pregunta, pero quiero hacer un énfasis fuerte en lo que tú mencionabas, y es también como la carga también que queda sobre los hombres, ¿no? Desde una cultura muy machista en Colombia, permeada desafortunadamente por un conflicto armado interno muy fuerte de más de 60 años, que lo traíamos ayer en una conversación, y es también cómo desde esas dinámicas territoriales, sobre todo, que se han venido gestando, que ubican a los hombres en unas condiciones totalmente diferentes y superiores, de control, asociadas también a temas muy de narcotráfico. Eso es una realidad en Colombia y es básicamente el eje rector del conflicto, que se traduce también en usar a la mujer y la violencia sexual como una forma de control de los territorios, ¿sí? De poder, y eso ha traducido en casi que una cuarta parte de la violencia sexual que se ha dado en Colombia se ha dado justamente en contextos de conflicto armado, ¿sí? Entonces también como entender un poco como el estudio y esto otro que han visto, cómo ha permitido también empezar a entender estas dinámicas internas, la transformación también social que tiene que haber en torno a cómo el hombre debe empezar a construirse de una forma diferente, trabajar también mucho desde la educación. Es una apuesta muy fuerte que hay en Colombia en empezar a generar transformaciones culturales. Entonces también entender como un poco eso de cara también como a esas otras dinámicas que van más allá del hogar, ¿sí? Y es una relación muy del territorio, ¿sí? Distintos grupos armados que usaron a las mujeres justo, y siguen usando, porque las cifras siguen siendo alarmantes cada año aún después de la firma del acuerdo, siguen usando a la mujer como una forma en la que se tiene control en el marco de contextos de guerra. Buenos días, yo soy política y abogada. Bueno, entiendo que las políticas públicas sobre los derechos de igualdad entre hombres y mujeres finalmente pues deben de estar plasmadas en leyes que al final son aprobadas en los parlamentos nacionales. Mi pregunta va orientada a lo siguiente. Ahora que los parlamentos nacionales en América Latina, en la región de Centroamérica,
observamos que ya tenemos un 20, entre un 20 y 30% de mujeres que están activando en política y que son diputadas o parlamentarias. Entonces, últimamente se ha observado que ahora que estamos ahí en los parlamentos, miramos la violencia verbal entre otros compañeros parlamentarios, pero mi pregunta va dirigida a lo siguiente. Cuando observamos esta violencia de otros compañeros parlamentarios, miramos que finalmente la protección que nosotros tenemos como mujeres cuando nos vemos ante situaciones de violencia no es de todas las mujeres que están en el Parlamento, sino que nos agrupamos por partidos. Entonces, aparentemente nos dividimos, ¿verdad? A pesar de que la violencia es en contra de la mujer, cuando ya nos toca alzar la voz y miramos hacia atrás, miramos que no todas las mujeres nos están apoyando en esto, sino que solo nos apoyan las mujeres de nuestro partido o las mujeres que están en la oposición. Entonces, nos dividimos. Después de ser un 20-25% de mujeres que estamos ahí, resulta ser que cuando alzamos la voz por situaciones de violencia, no estamos todas juntas. Entonces, ¿qué tipo de estrategia podemos utilizar como para poder unirnos todas en un solo frente? Esa sería mi pregunta. Nos quedan 3 manos pedidas. Estaba Serly, está ahora Edipcia y está Janet. No sé cómo queréis que lo hagamos. El tema es que ya van a venir las otras ponentes. Entonces, lo que les pido es que reservemos el uso de palabra y que en la próxima ronda, la próxima mesa, las que no pueden hablar ahora tienen un turno extra o primeras, ¿sí? Pero es difícil que hablemos todas. Entonces, no sé si queréis... Vamos con una pregunta para hacerlo un poco más ágil. Es que ya podré comentar 2 o 3 cositas de las que habéis dicho, porque además muchas no han sido preguntas, sino reflexiones vuestras, y otras además que no tengo ni idea de qué deciros también, pero os puedo comentar algo, si queréis. Es que claro, si quedan 5 minutos, son 5 minutos, entonces... Yo lo único que quería decir es que primero que nos damos cuenta con el estudio que tú haces que en América Latina estamos reatrasados en políticas de igualdad, y en estudios, y en trabajo, y en ciencia, estamos reatrasados. Segundo, que lo que tú nos estás diciendo es la estrategia política para luchar contra el conservadurismo que estamos teniendo. Es que tenemos que cambiar el discurso. Si vamos a seguir diciéndoles a los conservadores que las mujeres están encima de ellos, pues estamos yendo a enfrentarnos, estamos yendo a perder. Tenemos que cambiar la estrategia política y decirles, oye, es que tú nos importas porque las feministas no buscamos ser superior que ustedes, buscamos que estemos bien. Entonces, creo que lo que nos acabas de decir es la perfecta estrategia política para luchar contra el conservadurismo, y además porque lo tienes en ciencia, lo tienes demostrado, o sea que más bien pásanos para que este argumento sea el nuestro en nuestras batallas en Latinoamérica. Y luego, claro, nos dirán, ¿pero qué? ¿Las feministas han cambiado de discurso? No, señor, lo que pasa es que son como etapas, ¿no? O sea, hemos estado en una etapa de visibilización necesaria de la mujer, pero necesitamos ir a la siguiente etapa, que es que tú nos importas. Entonces, esa precisión nada más. Gracias. Muy concreto, Edipcia Dubón, mi pregunta es sobre la filmina que tenías anterior, el tema de la autonomía económica. Si no cambiamos las relaciones económicas, efectivamente no vamos a cambiar nada, pues. Entonces, si hay algún abordaje dentro del documento sobre este ámbito. Bueno, yo fui ministra de la Mujer 4 años en República Dominicana. Y mi paso entre las cosas que hice fue crear dentro del área de educación, la Dirección de Educación, un departamento de masculinidades positivas, porque yo me rehúso a usar nuevas masculinidades, porque lo nuevo es desechar lo viejo, y de pronto los hombres tienen cosas que hay que cambiarles, pero no todos los hombres andan mal.
Entonces, como cuando tú hablas de nuevo, es como que al hombre hay que cambiarlo total. No, el hombre tiene un área de ejercicio que tiene dificultades para socializar en su conducta. Entonces, no me gustaba más el tema y lo analizamos de masculinidades positivas. Y lo hicimos sentando al movimiento de mujeres, que por supuesto está totalmente en contra de que trabajáramos con hombres, por una resistencia, porque todavía nos falta trabajar con nosotras mismas, y es una deuda pendiente también. Pero lo hicimos y hay que ponerle plata. Y entre las cosas que pusimos en marcha fue el proceso de sensibilización con hombres de base, a través con asociaciones de base, y con universidades dimos, en los 4 años, pues dimos como 4 diplomados para personas que querían trabajar con masculinidades positivas, y eso hicimos incidencia en diferentes ministerios, y de hecho en el tema de pisos sociales, en el tema del Ministerio de Interior y Policía, se quedaron que hoy cuando yo veo en la prensa siguen trabajando con masculinidades positivas o nuevas masculinidades, porque eso sí, no se ha podido todavía ponerle un solo nombre. Y hicimos actividades con el tema de enfoque de prevención de violencia, y una campaña que inclusive Iberoamérica la premió: detener la violencia también es cosa de hombres. Y hicimos la primera marcha de hombres, y yo pensaba que esa marcha casi no iba a ir nadie. Y fueron todos, los comprometidos y los que buscan cámara. Fue desde el jefe de todos los sacerdotes de la Iglesia Católica a hablar, porque fueron todos los ministros, fueron los empresarios, fue todo el mundo. La marcha se dio, miles de hombres marchando en la capital de la República. Y te digo, iban los que no tenían compromiso, pero tenían que ir para decir que también estaban apoyando el tema de detener la violencia, también era cosa de hombres. Entonces, creo que hay que seguir trabajando con el Estado, con el organismo que tiene que regir la política de género, que lo que tiene que hacer es lobby para que sea transversal en todas las estructuras gubernamentales. Y el tema de lo local, pues como mi país el tema local no es tan dividido como aquí, que son autónomos, o sea, la división geográfica política es diferente, pues todavía es muy débil el tema de los presupuestos. Sin embargo, el presupuesto participativo de los ayuntamientos explica que un 4% se ha dedicado para varios temas, entre ellos género. Entonces hay ayuntamientos que también han trabajado y han iniciado pequeños proyectitos con el tema de las masculinidades. Pero sí, yo creo que es vital, porque para la igualdad no es un tema de mujeres, la igualdad es un tema social, de la sociedad, entonces es un tema de hombres y mujeres, y tenemos que seguir introduciendo en nuestros discursos y en nuestras acciones el tema de que los hombres y las masculinidades hay que trabajarlas para que podamos avanzar en el camino de la igualdad. Y la desigualdad implica todo violencia, o sea, vivimos en un mundo desigual porque es un mundo que se ha violentado de una manera u otra el ejercicio femenino. Son las 11, pero nada, digo 2 o 3 cosas así de lo que puedo rescatar. Bueno, empiezo por atrás. La compañera que me pidió que volviera a poner ahí la diapositiva, ¿no? O sea, para mí esto, claro, es un tema fundamental, ¿no? Y cuando hablamos de conectar las políticas, pues está claro. Yo no sé si sabéis lo que es esta imagen de aquí del edificio con ¿sabéis, no? Que pasó la semana pasada aquí en España, que nos hablaba de otra cosa, ¿no? De unos chicos, unos universitarios que desde las ventanas del colegio mayor bueno, insultaron a un colegio mayor femenino que había enfrente, ¿no? Diciéndoles putas y bueno, etcétera, etcétera. Pensar, eso es un colegio además de bastante élite, o sea, es un colegio donde van chicos con dinero, de familias bien y tal, ¿no? Pensar, eso lo decía alguien en el Twitter el otro día, si esos chicos hubieran sido menores migrantes, por ejemplo, de un centro de acogida, ¿no? Bueno, o sea, hubiera sido... las feministas hubiéramos estado cabreadas igual, pero habría habido otro sector de la población que lo hubiera aprovechado maravillosamente, ¿no? Para decir, bueno, ya se sabe, los migrantes son unos machistas, son unos violentos, todo lo que nos pasa en este país tiene que ver con que los inmigrantes, ¿no? Poco menos que son ellos los que han traído la violencia acá, ¿no? Entonces me parece que el análisis todo el rato es imposible hablar de cuestiones de género si no hablamos también de otros temas, ¿no? Y hablando de la educación, por ejemplo, claro, el tema de la educación fundamental, pero lo que está pasando aquí en España, yo no sé en otros sitios, y esto lo cuentan las compañeras que llevan años yendo a los centros educativos a hacer talleres y tal, es que hay ahora mismo un rechazo por parte de los chavales jóvenes a que les hablen de esto.
O sea, nosotras que estamos empezando a despertar de que queremos hablarles a los hombres y ya ellos van por delante de que no quieren que les hablen de esto. O sea, hace unos años las chicas, las formadoras, iban a los institutos a dar formaciones. Las chicas en general bien y los chicos, pues bueno, pues un poco así, alguno atendía, pero no había una reacción. Ya hay chicos que no asisten a esa clase, hay chicos que se levantan luego y le dicen a la profesora, oye, esto que nos has contado, bueno, eso lo cuenta Miguel Lorente también, en la universidad, él es que es médico forense y cuenta los temas de violencia desde un enfoque médico, ya ha tenido ya algún alumno que le está diciendo, esto que usted me está contando es ideológico. Cuando él está dando datos de, bueno, de violencia, que son estadísticas y tal, esto que usted le está diciendo es ideológico, ¿no? Entonces, bueno, que el problema que tenemos ahora para ir a los centros educativos, entonces hay que hablarle, hay que también, necesitamos un discurso para ellos. ¿Qué les vamos a decir a ellos? Porque luego decirles a ellos que sois los maltratadores, que sois los violentos, que vosotras sois las víctimas, no funciona, no funciona. Hay que hablarles de otras, por ejemplo, una estrategia que nosotras tenemos, antes creo que lo he mencionado, bueno, lo has mencionado tú cuando leías mi bio, estuvimos elaborando unos cómics, precisamente para llegar a la población más joven, bueno, lo podéis buscar por internet, un cómic sobre hombres feministas que lo que hace es recuperar la historia de hombres que se han comprometido con la igualdad, porque a lo mejor a los chavales sí le podemos decir, oye, que esto de que los hombres se comprometan con la igualdad no es algo nuevo, es que Stuart Mill, es que Paulin Delabarre, es que ha habido hombres siempre a lo largo de la historia, y creo que eso sí es una buena referencia para ellos, ¿no? Son hombres comprometidos con la justicia social, además, bueno, Stuart Mill, que era economista, es decir, que tampoco era un progre, vaya. A la transformación que se produce en el aula cuando hay un profesor que está enfocado en su línea, sea en matemática, lenguaje, en cualquier asignatura. Sí, sí. Que no sea solo un taller. Chicas, vamos a ir redondeando, tenemos los ponentes en la puerta esperando. Pues nada, lo del sujeto político está claro claro que hablar de los hombres toca de lleno con cuál es el sujeto político del feminismo, o sea, eso tiene que ver con estos debates, claro, y en ese sentido, por eso, esto a veces se mete en el paquete de las que estamos hablando de otros sujetos y entonces lo rechazo, pero porque vivimos en unos debates totalmente polarizados, pero no solo dentro del feminismo, dentro de todo. Cuando hablabas del Estado, del papel del Estado, fijaros, ahora mismo todas las políticas que se están haciendo en España anticrisis, o sea, por todo el tema de la energía y tal, la encuesta que sale la semana pasada dice que casi el 70% de la población en España apoya esas medidas. Cuando te vas a la intención de voto, eso no se está traduciendo en voto para quien está implementando esas medidas. Entonces, hay una esquizofrenia, ¿no? Pero claro, para mí hablar de esto precisamente es hablar de política pública y es hablar de Estado. Entonces es otra vez volver a, oiga, que claro que el Estado tiene que hacer cosas, no podemos dejar que esto se deje así claro, exacto, porque es quien está dando las respuestas, ¿no? Y bueno, ya está, que me escribáis, vaquear. Vale, estupendo. Y el PowerPoint también. Y el PowerPoint bueno, ya lo tienen los compañeros, os lo pasan y me escribís, me encantará que sigamos compartiendo y saber lo que pasa allá y todo. Sí. Gracias. Gracias a vosotras. A vosotras.